Bienvenidos a todos y a todas a esta charla donde vamos a estar contando cómo fue y cómo es nuestro camino en la detección y respuesta ante phishing, orientado a usuarios y clientes de nuestra plataforma, Mercado Libre. Vamos a estar contando qué problemas nos encontramos, algunas posibles soluciones. También vamos a contar definiciones y algunos números. Y sobre todo vamos a estar contando cómo atacamos este problema de la manera en que se trabaja en Mercado Libre. Antes que nada quiero presentar al equipo que somos los que vamos a estar dando esta charla. Mi nombre es Mateo. Trabajo en Meli hace un poco más de 5 años. Soy Technical Leader dentro del equipo de Incident Response y me acompañan Dani, Juani y Chris. Todos formamos parte del equipo de Incident Response en el área de seguridad informática en Mercado Libre y trabajamos, entre otras cosas, en este proyecto que les vamos a estar contando. Primero quiero tomar un segundo para definir lo que es un phishing y qué es lo que vamos a abordar durante esta charla. Vamos a tomar un phishing como un sitio que suplanta la identidad de Meli directa o indirectamente para engañar al usuario. El objetivo del atacante es obtener un rédito económico y esto lo hacen a través de obtener credenciales, datos personales y su objetivo final para obtener este rédito económico es cometer fraudes de todo tipo. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando. En este primer caso, por ejemplo, vemos que apuntan a Mercado Pago y su objetivo es obtener datos de tarjeta, también hay datos personales. Este está en español, por ejemplo. Si vamos a un segundo caso, este está en portugués, este va también a Mercado Libre y el dato que pide es un second factor de un celular. Ahora, por ejemplo, combinamos los otros dos y vamos a un tercero. Este ya es a Mercado Libre, otra vez en portugués y ahora pide datos de tarjeta. Eh, y este último, donde ya directamente clonaron nuestro front de login, y acá están pidiendo usuario y seguramente sigan con una contraseña. Es decir, hay de todo tipo, apuntan a distintas marcas, tienen textos y flujos también muy distintos, lo que les hace un poco más difícil la detección. Ahora, para dar un poco de contexto y de números, durante el año pasado detectamos y bajamos más de 2.000 sitios de phishing. eh, y en el 2021, ya en este tiempo que recorrimos, detectamos y eliminamos más de 2.600 sitios de phishing. Y un punto interesante es que no solo crecen en cantidad, sino también en complejidad, lo que los hace más difíciles de detectar y hace más desafiante todo lo que estamos haciendo. Ahora hablemos un poco sobre el impacto y la necesidad de tener un sistema anti-phishing. El primer punto y el más claro obviamente es el robo de cuentas, en donde los atacantes terminan obteniendo credenciales y entrando a las cuentas. Esto termina teniendo un impacto muy negativo en los usuarios, que ya notan este robo cuando ven movimientos extraños en su cuenta. Sumado a esto, queda una mala imagen de la empresa y finalmente se ve todo esto en fraudes de todo tipo que se hacen con las cuentas o con los datos que los atacantes logran obtener. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Así nació Hellfish, que es nuestro proyecto orientado a la detección y a la respuesta automática ante phishing. El proyecto nació en una hackathon interna de Meli en el 2015, hace unos cuantos años. Ahí se trabajó durante un día entero para realizar una POC de un proyecto que tiene unas bases bastante similares a lo que tenemos. Y desde ese día hasta hoy fueron 6 años donde se estuvo trabajando constantemente en este proyecto y recorriendo un camino que nos trajo hasta hoy. Entonces, recapitulando, Hellfish es nuestro sistema para la detección y validación, reporte y seguimiento de phishings orientados a Mercado Libre. Es un proyecto que está formado por 20 aplicaciones que interactúan entre sí. Y uno pensará, ¿no son muchas aplicaciones? La verdad es que sí, pero cada una tiene su responsabilidad bien limitada y la idea es evitar que una se convierta en un monolito. Todo esto fue desarrollado íntegramente dentro de Meli. Y la idea de todo este proceso es que tenga la interacción mínima posible con una persona para poder estar activos y poder detectar phishings en todo momento. Yendo un poco más a detalle en el proceso en general, tenemos varias etapas. En un primer momento es necesario obtener
URLs sospechosas. Y esta etapa puede estar compuesta idealmente por una gran variedad de fuentes y la idea es tener una mayor visibilidad posible. Luego es necesario filtrar todo eso que se obtiene para tener un tráfico más manejable, para luego pasar a una siguiente etapa de visita, en donde visitamos el sitio y obtenemos información clave. Luego con toda esta información ya pasamos a una etapa de análisis y poder entender de manera automática si esto es un phishing o no. Ahora, si esta etapa de análisis llega a que es dudoso, tiene que ir a una revisión manual. Y luego estos dos caminos llegan al mismo, en donde si se denuncia automáticamente o por revisión manual, em, ya pasa a una etapa de seguimiento en donde se va a estar haciendo justamente un seguimiento del caso para reducir el impacto al mínimo posible. Así que bueno, eso es más o menos un poco el diagrama general de Hellfish, y ahora les voy a dejar con Juan y con el equipo, que van a estar contando un poco más a detalle cada una de estas etapas. Algunas de las fuentes que tenemos para recolectar las URLs sospechosas son el formulario de FAQ, donde las personas que utilizan las plataformas pueden denunciar si recibieron algún mail sospechoso o ingresaron a algún sitio similar a los oficiales. También pueden hacerlo a través del formulario de dato, detallando la URL a la que entraron. Estas fuentes para nosotros tienen mucha confiabilidad, ya que son los propios usuarios los que reportan los sitios a los que visitaron. Por otro lado, tenemos herramientas de Threat Intelligence implementadas como MISP y FinchTank. Contamos también con bots internos a nuestra organización, donde cualquier empleado o empleada tiene lugar para informarnos si alguien de su familia o alguna persona de su círculo ingresó a una URL que sospechan que sea phishing. También lo pueden reportar por acá. También analizamos redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y también tenemos configurados honeypots para obtener los phishing lo antes posible, evitando su rápida distribución y que se afecten a la menor cantidad de usuarios posibles. Cabe mencionar que no es necesario que las URLs que nos reporten sean phishing confirmado, ya que el sistema se va a encargar de, en caso de que no sea phishing, descartarlo y en caso de que sea correcto un phishing, reportarlo automáticamente. Posterior a la etapa de obtención de URLs, se encuentra la de filtrado, que tiene como objetivo reducir las URLs a analizar según distintos criterios. Algunos de estos criterios son sitios propios, como por ejemplo el marketplace de Mercado Libre o Mercado Pago. Son sitios que sabemos que están expuestos por parte de nuestra organización, lo cual si los fuéramos a analizar, el sistema produciría una gran cantidad de falsos positivos. También tenemos sitios confiables, son sitios de terceros que sabemos que son benignos. Para este filtro contamos con dos tipos de whitelist, una interna creada por nosotros y otra pública que tiene retroalimentación de la comunidad. Y también tenemos un filtro temporal que viene a funcionar como una memoria caché de los sitios que ya analizamos con anterioridad. Este filtro lo que nos permite es determinar cuántos días o cuántas horas queremos que abarque esta memoria caché para no volver a analizar lo ya analizado. Después de tener las URLs filtradas, procedemos a obtener la información que necesitamos del sitio para su futuro análisis. Acá nos encontramos que teníamos dos posibilidades al momento de implementarlo y uno era contratar a un servicio de un tercero o realizar un servicio propio. Según nuestro análisis, encontramos que había algunas desventajas que tenían mayor peso el usar un servicio de un tercero que frente a un desarrollo nuestro. Una de las primeras desventajas era que todo el sistema se iba a ver limitado por la información que los proveedores nos iban a poder otorgar, y si el día de mañana íbamos a querer implementar otro tipo de información, como por ejemplo las requests que hace un sitio al cargarse en un navegador de una posible víctima para ver qué recursos solicita y a dónde, encontramos que había proveedores que sí lo daban, otros que no. Entonces
ya encontramos un punto negativo. También vimos que algunos atacantes creaban phishings con bloqueos por geolocalización. Esto quiere decir que el phishing solo iba a poder ser accedido por IPs de ciertos países. Y bueno, acá también nos encontramos que iba a estar más del lado del proveedor identificar estos bloqueos y armar algún tipo de contramedida. También vimos que había bloqueos para user agents específicos. Entonces decidimos desarrollar nuestro propio módulo de visita y para este tipo de bloqueos armar nuestras propias medidas para bypassarlo. Luego de la etapa de visita, llegamos a la etapa de análisis, donde nuestro principal objetivo es validar con un gran grado de certeza si el sitio que acabamos de visitar es efectivamente un sitio de phishing dirigido contra usuarios de Mercado Libre o no. ¿Por qué es tan importante que validemos esto antes de denunciar y que la validación tenga un gran grado de certeza? Bueno, hay varios motivos, siendo uno de ellos optimizar nuestros costos. Esto se debe a que las denuncias, según el tipo de denuncia que se haga, pueden llegar a tener un costo monetario muy alto y por lo tanto es importante que no realicemos denuncias inútiles o denuncias erróneas. Otro motivo es cuidar nuestra reputación y credibilidad. Esto se debe a que si realizamos muchas denuncias equivocadas, con el paso del tiempo nuestra credibilidad se va a dañar y las denuncias que hagamos en el futuro van a ir perdiendo cada vez más peso. Y por último, y más importante, no perjudicar a terceros. Esto se debe a que si nosotros denunciamos, podría pasar que el sitio legítimo, un sitio benigno de un tercero, caiga en un blacklist o sea dado de baja erróneamente y por ende podemos estar perjudicando a un tercero que no era un atacante y que no tenía nada que ver con un sitio de phishing. Entonces, es importante que esta etapa de análisis y validación exista para cuidar estos tres puntos y cuanto más precisa sea y mayor certeza tengamos, mejor va a ser. Siguiendo esta línea sobre lo importante que es tener certeza a la hora de denunciar, eh, llega la pregunta, ¿y qué tipos y qué opciones de análisis tenemos eh, para poder conseguir esa certeza? Entonces, bueno, tenemos dos opciones principales, siendo la primera el uso de reglas estáticas. Estas son reglas del tipo if then else, es decir, son reglas duras que se basan en características particulares de los sitios y que cuando se cumplan estas reglas vamos a decir que el sitio es phishing y cuando no se cumpla vamos a decir que no es phishing. Es decir, una regla dura, por ejemplo, podría ser si tiene el logo de Mercado Libre es phishing, por dar un ejemplo. Entonces, este tipo de reglas tiene sus ventajas, como que es fácil de implementar, no tiene requisitos particulares, pero a la vez tiene sus desventajas, que es que generalmente son muy poco precisas. Esto se debe a que si hacemos reglas muy restrictivas, es muy probable que se nos pasen casos de phishing, es decir, que tengamos falsos negativos, y a la vez si hacemos reglas muy laxas, lo más probable es que tengamos una gran cantidad de falsos positivos. Entonces es difícil conseguir reglas estáticas que sean muy precisas. Por otro lado, al estar construidas en base a características puntuales de los sitios, no responden bien a los cambios. Es decir, si un phisher cambia alguna característica de su sitio de phishing, lo más probable es que las reglas estáticas dejen de detectarlo. Y bueno, los dos primeros ítems llevan al tercer ítem, que es que requieren mucho mantenimiento, requieren actualizaciones y ajustes constantes, y básicamente hay que estarles muy encima. Entonces, esto lleva a la segunda opción que tenemos, que es de hecho la opción que nosotros tenemos implementada en Hellfish, que es el uso de un modelo de Machine Learning supervisado.
Este tipo de modelo, obviamente, o sea, esta solución tiene las ventajas que tiene cualquier modelo de Machine Learning, que es generalidad, es decir, no está entrenado para detectar un sitio puntual, a diferencia de las reglas estáticas, sino que está entrenado para detectar cualquier phishing dirigido contra Mercado Libre. Es decir, busca generalizar la idea de qué es un phishing dirigido contra Mercado Libre. A su vez, es más flexible en el sentido de que puede ser reentrenado constantemente. Si vemos que se nos está pasando algún tipo de phishing, podemos agregar casos y reentrenar el modelo para ajustarlo. Y a su vez, es muy preciso. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero estos modelos realmente son muy precisos a la hora de detectar phishing y tienen una cantidad muy baja de falsos positivos y falsos negativos. Ahora, eh, no todos son ventajas, también tiene sus desventajas, que es que requiere un skill especializado, no cualquier desarrollador sabe implementar este tipo de modelos y ajustarlos y lograr una gran precisión, y a su vez requiere datos para poder ser entrenado. Es decir, que tenemos que tener un dataset de casos de phishing lo suficientemente grande como para poder entrenar correctamente un modelo. Y bueno, el skill especializado sumado a la construcción de un set de datos lleva a que los costos de desarrollo de este tipo de modelos sea muy elevado en comparación con las reglas estáticas. Pero bueno, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas, eh, nosotros personalmente recomendamos que cuando se pueda se opte por la opción del modelo de Machine Learning, principalmente apuntando a la generalidad y la precisión. Yendo más específicamente a lo que es la implementación del proceso de análisis dentro de Hellfish, eh, tenemos un pipeline que se va a encargar de realizar todo este proceso para cada uno de los sitios visitados. Por lo tanto, este pipeline comienza con los datos obtenidos en la etapa de visita del sitio sospechoso y esos datos van a ser alimentados a una primera etapa de extracción de features. ¿Qué son los features? Son características que tienen los datos del sitio que acabamos de visitar. Por ejemplo, pueden ser los colores del sitio, ciertos keywords, si tiene el logo de Mercado Libre, si tiene algún typo como Mercado Libre escrito con una letra menos o con alguna letra repetida. Son características del sitio que acabamos de visitar. Entonces, una vez que se extraen todas estas características, se van a usar para alimentar al modelo de Machine Learning en una etapa de predicción. Esta etapa de predicción, el modelo va a ser alimentado por esos features y nos va a dar como resultado un número entre 0 y 1 que representa la probabilidad de que el sitio sea efectivamente un phishing dirigido contra usuarios de Mercado Libre. Cuanto más cercano a 0 sea, menor va a ser la probabilidad de que sea phishing, y cuanto más cercano sea a 1, mayor va a ser la probabilidad de que sea phishing. Entonces, una vez obtenida esa probabilidad, a su vez la vamos a usar para alimentar una etapa de clasificación. Esta etapa de clasificación lo que hace es usar esa probabilidad para dar posibles resultados. En nuestro caso, los posibles resultados son tres, que es que el sitio sea phishing, que sea un sitio benigno o que sea un sitio que el modelo no está seguro si es o no es un phishing. Y todo eso lo vamos a decidir en base a la probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad nos permite regular la sensibilidad del sistema. Es decir, nos permite regular cuánto vamos a reportar o o qué tan riguroso va a ser nuestro modelo a la hora de reportar cosas. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si la probabilidad es muy muy alta, el sitio es un phishing. Y si el sitio es un phishing, vamos a proceder
automáticamente y sin la intervención de un humano hacer una denuncia para dar la baja del sitio. A su vez, otra probabilidad es que otra posibilidad es que la probabilidad no sea tan alta, que sea un número más o menos alto, pero no lo suficiente como para decir concluyentemente esto es un phishing. Entonces, en esos casos indeterminados, lo que vamos a hacer es enviarlos a una revisión manual donde un analista los va a ver y va a decidir él si es efectivamente un sitio de phishing o no lo es. Y bueno, por último, si la probabilidad de que sea phishing es muy baja, podemos decir concluyentemente que es un sitio benigno. Y en caso de ser un sitio benigno, simplemente lo descartamos y pasamos a analizar el próximo. Entonces, esto es nuestro pipeline de análisis. Esto engloba todo el proceso de análisis que nosotros realizamos. Y a continuación, Cristian les va a contar un poco más sobre cómo son las denuncias que realiza Hellfish. Para el caso de los sitios marcados como indeterminados por el modelo de Machine Learning, nosotros contamos con una herramienta que creamos, que básicamente es una página web en donde se van encolando todos estos casos que van llegando, y nosotros regularmente entramos a la página y marcamos o solucionamos cada caso diciendo si efectivamente son phishing o no lo son. Una de las cuestiones más importantes creo que es, bueno, una vez que detectamos que un sitio es phishing, ¿dónde podemos irlo a reportar? Nosotros para esto tenemos una solución implementada en donde vamos a reportar a distintos tipos de lugares distintos donde cada uno tiene su propio objetivo. Por ejemplo, uno de los lugares a donde nosotros vamos a reportar o buscamos reportar es en fuentes públicas, como lo son OpenFish, MIP o PhishTag. El porqué de esto es, al ser una fuente pública, esa información se encuentra disponible en internet, literalmente son repositorios de URLs que fueron detectadas como phishing. A esos repositorios les acceden muchas aplicaciones gratuitas que son como, por ejemplo, no sé, extensiones de seguridad para navegadores o algún que otro antivirus. Entonces, si nosotros podemos reportar una URL de phishing en una de estas fuentes públicas, tendríamos un alcance, por así decirlo, donde las propias extensiones o aplicaciones de seguridad cada tanto entran a estos repositorios y bloquean todas las páginas que se encuentran listadas ahí. Otro lugar donde reportamos son en plataformas como por ejemplo lo son Google Safe Browsing o Microsoft. Esto nos sirve para cortar, digamos, directamente la propagación del phishing. Por ejemplo, cuando uno reporta una URL a Google Safe Browsing, Google lo primero que hace es, una vez que detecta que ese sitio es verdaderamente un phishing, lo cual tarda alrededor de 2 minutos, una vez que uno lo reportó, cuando yo quiera entrar al sitio o cuando alguna persona quiera entrar al sitio, le va a aparecer un cartel en rojo gigante diciéndole, che, mirá que esto es un sitio de phishing que capaz está suplantando la identidad de tal otro sitio. Lo que corta en un principio el impacto y la propagación de ese phishing, ¿sí? Al mismo tiempo, muchas de estas URLs de phishing son enviadas o propagadas por mail. Bueno, Gmail tiene un sistema por adentro de que si vos querés enviar una URL que está bloqueada en Safe Browsing, no te deja enviar ese mail. Entonces, por otro lado, también estaríamos cortando parte de la propagación de la página web por mails que se envíen desde Gmail. La última parte, o una de las últimas partes también donde reportamos, es a los servicios que estén involucrados en el manejo de este sitio. Por ejemplo, a los domain registers o a los hostings. Esto directamente reportamos ahí, es un reporte mucho más lento, pero la idea de reportar ahí es para darle efectivamente baja al sitio, ¿sí? Y que el hosting tire el sitio o que el domain register le avise al dueño de ese dominio de que está haciendo un abuso, por así decirlo, de su dominio y que lo tiene que cesar. Por último, una de las opciones que hay, ¿sí?, es contratar directamente un proveedor de takedown, ¿sí?, que básicamente es un servicio contratado, que hay varios en internet, que uno básicamente lo que hace una vez que contrata este servicio es reportarle la URL y el servicio de takedown o el proveedor de takedown se encarga de generar todos estos reportes y en un principio mantener un seguimiento de estos reportes. El tema que tiene el proveedor de takedown es que en un principio es caro. De hecho, generalmente digamos,
te cobran por cada reporte que uno hace de una URL, así que generalmente terminan siendo servicios muy caros, por así decirlo, pero bueno, por otro lado son bastante efectivos. Una vez que nosotros reportamos el sitio de phishing, lo que hacemos es mantener un seguimiento de ese caso, en donde controlamos cosas como por ejemplo el tiempo activo del phishing, que básicamente es su tiempo de vida, la propagación, el tiempo de takedown de cada hosting o del hosting donde está hosteado ese phishing, y controlamos cosas como por ejemplo la reactivación del sitio. Porque muchas veces pasa que un sitio de phishing aparece como caído, pero a los 2 o 3 días o a las semanas lo vuelven a montar. Entonces una de las cosas que controlamos es que esto no suceda. Para todo esto nosotros tenemos un sistema creado donde generamos alertas que se pueden disparar y al dispararse, cuando ocurre alguno de estos eventos, nos avisa a nosotros pudiendo pasar a tomar una acción manual o pudiendo escalar automáticamente ese caso, lo que implicaría reportar, por ejemplo, nuevamente el sitio a todos los lugares que nombramos anteriormente. Una de las últimas cosas que hacemos nosotros es hacer un poco de threat intel sobre los phishing que recibimos. Para esto elegimos los phishing que nos parezcan interesantes. Un phishing interesante pueden ser aquellos que notemos que está montado, digamos, el mismo sitio de phishing en distintos dominios o en distintos hostings. Entonces eso para nosotros, por ejemplo, puede llegar a ser un caso interesante. Una vez que detectamos uno de estos casos, analizamos ese sitio de phishing, tratamos de conseguir ese phish kit que detectamos que hay, porque como el sitio es el mismo sitio o el mismo template montado en distintos dominios, suponemos o se puede suponer que hay un phish kit atrás de eso que ayuda o hace más eficiente el montado de ese sitio. Entonces tratamos de obtener ese archivo o esos archivos y pasar a hacer un análisis. Una vez que obtuvimos el archivo y pudimos hacer análisis, pasamos a entender cómo funciona el phish kit y por ende podemos diseñar contramedidas específicas para ese phish kit. También lo que podemos llegar a hacer es tener una correlación de ataques o marcar una correlación de ataques, la cual la podemos hacer porque en un principio tenemos una gran cantidad o una gran colección de phish kits que fuimos recibiendo a lo largo de los años, entonces podemos correlacionar estos distintos ataques que fuimos recibiendo. Por último, una vez que tenemos hecho una correlación o que tenemos más o menos correlacionados los ataques, podemos llegar en ciertos casos a identificar directamente al adversario o al phisher, pudiendo pasar a hacer algunas acciones más complejas. Bueno, hasta este punto vimos las diferentes etapas de Hellfish y cómo interactúa cada una de ellas para formar este gran proceso cuyo objetivo es proteger a nuestros usuarios. Entonces lo que queríamos hacer ahora era compartirles algunos resultados de cómo se desempeña Hellfish en el mundo real y para eso les vamos a mostrar etapa por etapa un día en Hellfish. Entonces, comenzamos por la etapa de obtención, donde Hellfish obtiene diariamente aproximadamente 140 millones de URLs, las cuales avanzan hacia la etapa de filtrado, donde algunas son catalogadas como benignas y por ende descartadas, por lo que a la siguiente etapa, que es la etapa de visita, solo van a avanzar aproximadamente 350.000 URLs por día. A su vez, estas URLs van a avanzar hacia la etapa de análisis, donde van a ser catalogadas como benignas, como maliciosas o como indeterminadas, y aquellas que sean catalogadas como maliciosas, o sea, como phishing, van a ser denunciadas automáticamente en la etapa de denuncia. Y aquellas que sean indeterminadas van a ser revisadas manualmente por un analista, van a ser catalogadas como maliciosas o como benignas, y aquellas que sean catalogadas como maliciosas, que son aproximadamente 25 URLs por día, van a ser reportadas en el momento de la revisión manual. Entonces, como pueden ver, desde la primera etapa, que se habían obtenido 140 millones de URLs, hasta las últimas dos, donde se reportan aproximadamente 85 URLs por día, hay una caída muy grande en la cantidad de casos.
Y eso muestra la funcionalidad y la necesidad de cada una de las etapas intermedias. Finalmente, también es importante destacar que estos números están agrupados por día, pero realmente las URLs se obtienen, se procesan y se atraviesan todas estas etapas en tiempo real a medida que se van obteniendo. Es decir, se procesan en forma individual en cualquier momento del día en tiempo real. Y bueno, ¿cuánto tiempo tarda este proceso? La etapa, desde que una URL es detectada en la etapa de obtención hasta que es denunciada automáticamente, se demoran menos de 5 minutos. Obviamente, el tiempo de la revisión manual, al incluir un operador humano, es mucho más variable, pero toda la parte automática de Hellfish, que es esta parte central en el recuadro, va a tardar menos de 5 minutos. O sea que tenemos un tiempo de respuesta muy rápido y el sistema previene efectivamente los ataques y protege efectivamente a los usuarios. Entonces, bueno, esto fue un día en Hellfish y ahora los dejo con Mateo para las conclusiones finales de la charla. Entonces, para ir cerrando y dejar algunas conclusiones, queríamos contarles un poco sobre las ventajas que vemos en desarrollar una solución in-house y no depender enteramente de un tercero o de una herramienta externa. Por un lado, vemos una gran ventaja en la independencia de las fuentes de datos. Al tener un diseño bien modular, podemos integrarnos con un montón de fuentes de URLs, ya sean internas o externas, que tengan poca carga o con mucha carga. Luego tenemos una ventaja en la flexibilidad y la adaptabilidad. A medida que cambia nuestra frontend, también cambian y mutan los sitios de phishing. Y este proyecto nos permite ser flexibles y adaptarnos rápidamente a estos cambios. También vemos una ventaja en la precisión de la detección. Al ser nosotros los que detectábamos y trabajábamos con phishing, también vemos cosas que van pasando, podemos incorporar nuevos features, traer modelos que sean bien precisos en la detección de lo que estamos buscando, que son los phishing orientados a nuestras marcas y no al mundo en general. Eh, Luego también vemos una ventaja en que es muy fácil integrarse con el ecosistema interno, es decir, podemos tener inputs y fuentes de información de otros proyectos o equipos de Mercado Libre, y por otro lado nosotros, nuestro output ser un input de otro proceso y hacer así que la rueda gire, e ir construyéndose entre todos un ecosistema interno. Después también vemos una ventaja en que podemos armar datos y métricas a medida, es decir, podemos armar métricas de todo el proceso o de cada módulo en particular, y así ir viendo cómo funciona cada cajita y ver qué puntos de mejora tenemos. Así que vemos un montón de ventajas, son infinitas. Si bien sabemos que es muchísimo trabajo y que hay mucho esfuerzo en el desarrollo, creemos que las ventajas superan por mucho a las desventajas. Y para finalizar, también queríamos dejar algunas observaciones que vemos claves en el desarrollo de una solución de este estilo. Primero, es necesario considerar el contexto, necesidad y volumen de los ataques, entender qué es lo que está pasando en todo el entorno. Luego también vemos clave en armar un diseño bien modular en donde cada módulo tenga su responsabilidad bien definida y que estemos más orientados a microservicios y que evitemos estos monolitos. Eh, Luego que cada módulo tenga su esfuerzo bien definido. Entonces si necesitamos modificar algo, vamos directamente a ese módulo y no a todo lo demás. Y después, obviamente, está la posibilidad de contratar servicios enlatados o servicios de externos. Por ejemplo, en la parte de Machine Learning o en la parte de visita. Esto se puede reemplazar con algún servicio y así evitar el esfuerzo en el desarrollo de ese módulo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar esta charla. Esperamos que les haya gustado y que se hayan llevado algunas ideas para implementar. Los invitamos a contactarme a mí o a cualquiera de los chicos del equipo para charlar sobre phishing, incidentes, seguridad, lo que sea, a todos nos encanta. Así que de nuevo muchas gracias a todos, a la ECO, también al Bluespace por habernos dado el espacio para compartir esta charla.
Saludos para todos y que disfruten de la eco.